Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bueno, este es un resumen del video chat cuya sesión programamos para el pasado jueves 27 de julio. He decidido realizar este resumen del video chat debido a que en la sesión tuvimos bastantes inconvenientes con la herramienta, inconvenientes pues que suceden por la conexión a internet, debido a que esta herramienta es bastante exigente con la conexión. Entonces, pues editar el video realmente pues me lleva muchísimo tiempo por la cantidad de dificultades que se tuvo en cuanto al audio, en cuanto al video. Tuvimos que cerrar, abrir varias veces, reiniciar. Entonces he decidido realizar este breve resumen. Bien, este video chat comprende dos momentos. El primer momento en el cual trabajamos la actividad número 9, que es elaborar un cuadro con el perfil formador de nuestros tres padres eudistas. Y en el segundo momento trabajamos algunos elementos importantes para la actividad 10, que es el último trabajo colaborativo, que corresponde a la elaboración de mapas mentales de los cuentos y lámparas. Bien, en cuanto a la actividad número 9, bien, la actividad número 9 tiene como fecha límite de entrega el próximo domingo 6 de agosto, es decir, al día que estoy grabando este video, dentro de 8 días. Bien, ¿de qué consta la actividad? El cuadro comparativo o el cuadro del perfil formador de nuestros tres padres eudistas tiene como objetivo profundizar en la vida y obra de los tres sacerdotes eudistas, San Juan Eudes, Rafael García Herreros y el padre Diego Jaramillo, como tres personajes muy importantes para nosotros como parte de la familia Minuto de Dios y como parte de la organización Minuto de Dios. San Juan Eudes como sacerdote francés del siglo XVII. Importante para todos, evidentemente porque fue el creador de la congregación de Jesús y María, que es la congregación de todos los padres eudistas. El padre Rafael García Herreros, evidentemente como fundador de la obra del Minuto de Dios, y el padre Diego Jaramillo Cuartas como actual presidente de la organización Minuto de Dios. Perdón. Bueno, ellos son tres personajes que fomentaron la preocupación por la educación de las personas, cada uno evidentemente en su época y cada uno con una preocupación distinta, digámoslo así, pero una preocupación por la educación. San Juan Eudes, su preocupación por la educación y la formación de buenos sacerdotes que ayudasen a las comunidades y a las personas de su época. También preocupado por la formación de las chicas que en su época se dedicaban a la prostitución, que no tenían otra cosa que hacer porque la pobreza y la situación de guerra que se vivía en el momento, pues así lo exigía, pero que él se preocupó por educarlas, por enseñarles otra manera de salir adelante. Y el padre Rafael García Herreros, que dentro de toda su obra y dentro de todo lo que él hizo, se preocupó también por la creación de escuelas y jardines en las periferias de Bogotá, en los lugares con mayor pobreza. Se preocupó también por la creación de un espacio que permitiera la formación y el estudio de personas con pocos recursos económicos. Fue así que nació la Universidad Minuto de Dios. Y
el padre Diego Jaramillo, evidentemente también con su trabajo y preocupación ardua por la educación, quien hoy en día desde su responsabilidad como presidente de la organización Minuto de Dios sigue fomentando también este trabajo por la educación. Bien, entonces vamos a profundizar estas tres bellas obras a través de los siguientes recursos. Primero, vamos a trabajar el video de San Juan Eudes, donde nos van a comentar algunos elementos importantes, tanto de su perfil como de su preocupación y de su trabajo durante toda su vida por la educación. Vamos a trabajar este enlace, Padre Rafael García Herreros, donde encontramos la vida del padre Rafael García Herreros desde varios puntos de vista, lo que fue su vida, sus padres, de dónde proviene, dónde nació, dónde empezó sus estudios, su vida en lo místico, ¿listo? Su vida como comunicador, los aportes que desde aquí también trabajó la educación, su compromiso social, toda su vida como educador y como innovador social. Y evidentemente un espacio muy importante donde nos cuentan su constante preocupación y acercamiento a las comunidades más vulnerables. Y por último, un enlace donde vamos a encontrar algunos elementos también relacionados con la vida y la obra del padre Diego Jaramillo. ¿Listo? Bueno, quería comentarles que es importante y necesario que ustedes también aborden otras fuentes de información. No hay necesidad de quedarse con estos tres elementos. Lo que sí es importante es que por favor al final de su actividad, al final de su trabajo, siempre se relacione en la página de las referencias esos sitios o esas fuentes de información que usted consultó y que sirvieron como apoyo para la elaboración de su actividad. Bien, entonces estas son las tres fuentes y los tres personajes que vamos a trabajar. ¿Dónde los vamos a trabajar? Los vamos a trabajar en un documento de Word donde vamos a elaborar esta tablita. Por favor, la elaboración de esta tablita directamente en el documento de Word, como siempre les he dicho, para que yo pueda realizar la revisión directa en la tablita. No me la vayan a poner como una imagen, por favor. Word, el procesador de texto, tiene su propia herramienta. Usted le puede decir, voy a insertar una tablita. Y dentro de esa tablita usted trabaja. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? La columna de los tres personajes tal y como aparecen acá, por favor, no me los vayan a reunir, no me van a hacer un revuelto, cada uno por separado. El perfil de cada personaje. Entonces, el perfil tiene que ver con todo lo que fue su vida, su nacimiento, de dónde proviene, en qué año, quiénes fueron sus padres, ¿cierto? Porque lo que una persona es durante su vida o es hoy en día o lo que nosotros somos hoy en día, nuestro perfil tiene que ver muchísimo con esto, con nuestra historia, con nuestra familia, de dónde provenimos. ¿Listo? Todo lo que es su perfil en cuanto a sus estudios también. El aporte a la educación, entonces, cómo cada uno de estos personajes, Juan Eudes, Rafael García Herreros y Diego Jaramillo, ¿qué hicieron ellos por la educación? Entonces, Juan Eudes, por ejemplo, trabajó incansablemente por la educación de las personas vulnerables, como las niñas que se dedicaban a la prostitución, las recogió, creó una fundación y en ella las educó, les enseñó. El padre Rafael García Herreros, pues, innumerables fueron las obras como apoyo a la educación, lo mismo el padre Diego Jaramillo, educador como tal, educador como
tal como licenciado, como sacerdote que desde sus inicios educó en colegios, educó a bachilleres, entonces todo lo que fueron los aportes en el ámbito de la educación de cada uno de los personajes, bien claritos, bien descritos, ¿listo? Y en la última columna vamos a especificar, entonces dice destacable del personaje para enriquecer su proyecto profesional. Entonces, desde su perfil y de sus aportes a la educación, cuáles fueron esos o cuáles son esos elementos que cada personaje aporta a mi proyecto profesional, cómo aportan a mi proyecto como profesional, qué puedo tomar de ellos. ¿Listo? En la última columna. Bien, dice la forma de entrega. La actividad debe ser presentada en un documento de Word con todas las secciones formales para la entrega de trabajos uniminuto, es decir, portada, índice, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones y referencias, digámoslo así, porque como trabajamos la norma APA plantea la elaboración de referencias. Recuerden, por favor, estamos ya prácticamente terminando nuestro curso, ya estamos en la última etapa. Cada vez que avanza, cada vez que voy avanzando, mis trabajos y mis actividades deben evidenciar mayor calidad. Entonces, en este espacio de la elaboración de las referencias, muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Recuerden que no es lo mismo realizar la referencia de un video que está en línea a realizar la referencia de un espacio como un blog, como una página, como un artículo, en este caso, por ejemplo. Entonces, bastante trabajo y esfuerzo en esta parte también. Se debe enviar un archivo en Word. Por favor, no lo vayan a enviar en PDF, no se piden PDFs, se pide el archivo en Word, el documento en Word, para poder realizar la revisión debidamente. ¿Listo? Bueno, entonces de esto trata la actividad número 9. Ahora bien, dentro de las actividades con las que ya estamos cerrando nuestro ciclo está la actividad número 10, que es la actividad de trabajo colaborativo. Elaborar mapas mentales de los cuentos y lámparas. Bien, en esta actividad también es importante que tengamos en cuenta, así como en la actividad número 7, 1. Que se requiere continuar trabajando en los mismos grupos elaborados y planteados para la actividad número 10. No hay permisos de cambiarse de grupo. Esto no es porque la profesora sea intransigente, ni negativa, ni no me quiera colaborar, no. Esto hace parte del desarrollo de nuestras competencias para el trabajo colaborativo. Es importante que uno aprenda a trabajar con cualquier persona, X o Y persona, la conozca o no la conozca, tengamos la misma manera de pensar o no tengamos la misma manera de pensar, por muchas razones. Una, porque el mundo laboral hoy en día, ¿a quién prefiere? Prefiere a una persona con la capacidad de trabajar en equipo. Eso es lo que prefiere el mundo laboral hoy en día. Personas abiertas, personas con esa capacidad de interactuar, de hablar, de desarrollar proyectos en equipo. ¿Listo? Entonces es importante que nos exijamos a nosotros mismos. Bien, si no tuvimos de pronto un muy buen resultado en la actividad número 7, en la actividad número 10, sí lo voy a hacer. ¿Listo? Otra cosa importante, no hay necesidad de encuentros presenciales. ¿Listo? Se proponía en la actividad número 7 que si podían hacer el encuentro presencial y elaborar su charla, su actividad, ¿listo? Pero también se planteó en muchas ocasiones que no había necesidad de hacer el encuentro presencial, que ustedes podían
echar mano, digámoslo así, de las herramientas tecnológicas para desarrollar su actividad. Bien, en esta actividad número 10 no hay necesidad de encontrarnos, ¿listo? La actividad número 10 la vamos a realizar todita utilizando las herramientas tecnológicas. En este caso vamos a utilizar un documento colaborativo en Drive, nada más, y el espacio del foro que hemos venido utilizando siempre. Bueno, entonces en la actividad número 10, importante, por favor léase toda la actividad bien leída, revise el material de apoyo. Esta actividad tiene como fecha de entrega el jueves 17 de agosto, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en esta actividad vamos a ver los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Primero, los 6 cuentos. ¿Listo? Vienen en audio para su mayor facilidad. Son cuentos cortos, no necesita 2 horas para escuchar cada cuento, no, son cuentos cortos. Está Agua para lavarnos las manos, La leyenda del señor San Antonio, El minero, La cocinera, El tabaco del diablo y La capilla de los resurrectos. Y vienen también estos cuentos de manera escrita en este enlace, por si alguno de ustedes los quiere mejor leer. Para realizar esta actividad se requiere leer detenidamente el documento del padre Diego Jaramillo y tomar nota, listo, en este documento. Se llama Lámparas para el Camino. Entonces son 2 recursos. 1, los 6 cuentos, y 2, este recurso que es una lectura de una paginita, se llama Lámparas para el Camino. ¿Listo? ¿Cuántas lámparas vamos a trabajar? Vamos a trabajar 10 lámparas y las vamos a relacionar con los cuentos. Descripción. Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Es un método muy eficaz para extraer, memorizar información y una forma lógica y creativa de tomar notas, expresar ideas que consisten literalmente en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. Se trata pues de una imagen que comprende distintos elementos, utilizados como puntos clave que proporcionan información específica de un tema en particular o de la ramificación de varios temas en relación con un punto central. Se obtiene y desarrolla alrededor de una palabra. Por eso decimos que es una representación radial, va alrededor de una palabra, de una frase o texto situado en el centro, para luego derivar ideas, palabras y conceptos mediante líneas que se trazan hacia alrededor del título. El sentido de estas líneas puede ser horario, es decir, yo debo leer el mapa en sentido de las manecillas del reloj, y siempre debe haber un punto central, que para nosotros sería el título del cuento y una imagen relacionada con cada uno de los cuentos. Es un recurso muy reflexivo para evaluar la relación entre distintas variables. Entonces, ¿de qué trata el mapa mental? Yo ya leí o escuché el cuento. Yo lo que voy a hacer es representar el cuento a través de imágenes. ¿Qué sucede en el cuento? Cuando el lector o la persona que lee el cuento a través de este mapa mental, lo lee en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué puedo utilizar en la elaboración de un mapa? Primero, una imagen con un título central sobre cada cuento. Y alrededor, como ustedes lo ven en este mapa, imágenes, textos cortos que me van explicando qué sucede en el cuento. ¿Listo? Esa es la primera parte, entonces, del trabajo, elaborar un mapa mental con cada cuento. Ahora, en cada mapa mental se deben relacionar las 10 lámparas de las que hablábamos hace un momento. ¿Listo? Estas 10 lámparas.
Dice, introducción de la lectura de las lámparas para el camino, diseñe una imagen o símbolo representativo para cada una de ellas, son 10. Entonces, en un lugar del documento que vamos a construir, vamos a realizar, por ejemplo, una tablita donde para a cada lámpara la representemos con una imagen. Entonces, por ejemplo, amar, yo puedo relacionarla con un corazón. Comprometernos, usted busca una imagen, listo, que cada lámpara de estas esté relacionada con una imagen. Escuche cada uno de los cuentos y tome nota cuáles son las lámparas que más representan o se expresan en dicho cuento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando o realizando mi mapa mental sobre el cuento agua para lavarnos las manos, entonces yo voy a revisar cuáles de estas lámparas son las que más se relacionan con el cuento. Entonces yo digo, bueno, para mí se relaciona la lámpara amar, orar y proclamar, trabajar, por ejemplo, porque el hombre del que habla el cuento es un campesino muy trabajador, listo. Y ya, esas serían, por ejemplo, para mí las 3 lámparas que se relacionan con este cuento. Para cada cuento también diseña una imagen o símbolo que lo represente. Como les decía, en el punto central del mapa, ¿qué debe ir? Debe ir el título del cuento y una imagen representativa para cada cuento. Luego realice un mapa mental por cada cuento, que dé cuenta de las lámparas que lo identifican y se perciben en cada uno de ellos. Trate de seleccionar solo los más significativos, mínimo 4. No coloque todas las lámparas en un solo cuento, pero que al final haya usado todas las lámparas distribuidas en todos los cuentos y no le haya quedado ninguno sin aplicar. Y tampoco repita las mismas para todos los cuentos, es decir, que todos resulten ser iguales. En algunos casos se repiten algunas lámparas, no hay problema, pero tendrán otro texto de enlace o conexión con el cuento en particular. Cada mapa mental debe ser muy diferente en orden y elaboración. Use su creatividad y diferentes conectores, dado que cada cuento es una historia diferente y por tanto el mapa mental de cada cuento debe contener una elaboración particular. Recuerde que para un mapa mental la imagen o símbolo explica con los conectores todo lo que el cuento expresa y sus valores representados en él, sus valores o sus lámparas representados en él, de tal manera que al mirar el mapa mental se pueda comprender el cuento, sus valores y moraleja particular. Cuando yo mire cada mapa mental que viene de cada cuento, yo como lector debo entender qué fue lo que sucedió en el cuento. ¿Listo? No es disponer 3 imágenes alrededor y ya salió, no. El mapa mental es una manera de contar, de describir qué fue lo que sucedió, como lo dice acá. Se puede comprender el cuento, sus valores o sus lámparas y la moraleja particular. Entonces, con mucha creatividad se debe elaborar cada cuento. Puede hacer uso de cualquier programa que genere mapas mentales online y que le arroje como resultado la imagen JPG o la imagen, cualquier formato de imagen que requiere para guardarla y completar su documento de entrega. No envíen ningún link o vínculo a ningún programa, ya que a veces el link no es público y pues se solicitaría el usuario y la contraseña. Solo exporte la imagen que este programa arroje para pegarlo en el documento de Word y así entregan su trabajo colaborativo, uno por grupo, escogiendo a una sola persona para que realice esta gestión. El sistema solo acepta un trabajo por grupo, un archivo, y no se puede volver a colocar, o sea, no se puede reenviar otro trabajo dentro del plazo. El sistema solo recibe un único archivo grupal y será el único que el tutor evalúa. Por lo tanto, es muy importante seleccionar una persona responsable que haga
esta gestión y que en la portada aparezcan las personas que realmente trabajaron. Entonces aquí está la solicitud, cómo se elabora el trabajo, cuál es la organización del documento. En la página 1, la portada, con los integrantes del grupo que trabajaron en la elaboración de la actividad. 2, el índice o la tabla de contenido. 3, la introducción. 4, los 6 mapas, un mapa por hoja. 5, las conclusiones. Y 6, las referencias o bibliografía. ¿Listo? Bueno, para la elaboración y desarrollo de este trabajo se ha dispuesto el foro de comunicación para cada equipo. Entonces, es el mismo foro de comunicación, solo que yo lo moví de la actividad 7 a la actividad 10 para cada equipo. Entonces, cada equipo ingresa a su foro de comunicación. Listo. Y allí en la parte inferior yo agregué un mensaje para inicio del trabajo. Listo. Entonces, por favor, aquí en este foro se requiere, es muy necesario, esto nos ayuda de pronto a evitar muchos inconvenientes, de que es que nadie me comunicó, que no me dijeron, que yo sí quería, pero que es que ellos no me quieren. Bueno, entonces este foro es el foro que ustedes van a usar para comunicarse. Todo lo que se tengan que decir, por favor, aquí en el foro, que quede evidencia aquí en el foro de cómo se trabajó. ¿Listo? Hay que distribuirse los cuentos. Por ejemplo, en este grupo son 3 personas. Cada persona tomará pues 2 cuentos para elaborar 2 mapas, y la construcción del documento se debe ir realizando en este enlace que se designó para cada grupo. Este enlace, este documento de Drive es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en el historial también podemos revisar qué hizo cada persona, cómo, cuándo y a qué horas. Entonces es importante y necesario que 1, se utilice el foro de comunicación, y 2, que se utilice este documento para la construcción de todo el documento que se va a entregar. Al final un líder lo descargará como documento de Word y lo subirá al área que se requiere. Entonces, apreciados estudiantes, este fue pues como un rápido resumen de lo que se trabajó en el video chat para la actividad 9 y la actividad 10. Entonces, que tengan excelente semana, éxitos en sus labores, y cualquier pregunta, por favor, no duden escribirla a través del área de mensajes del aula. Por favor, eviten utilizar el correo institucional. ¿Listo? Para ello, por favor, a través del aula. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Gracias. Ay, esto que no es un niño. Listo.